Novedades de Vía Confort, liquidan todo y con opciones increíbles. Mira, por ejemplo, una mesa de vidrio y 6 sillas, te lo puedes llevar a tu casa por solo 4.590 pesos. Un juego de comedor divino, ¿eh? O si no, otro juego de comedor que es mesa, 6 sillas de caño y te lo puedes llevar por solo 2.990 pesos. Aprovechen los últimos días de estas oportunidades en Vía Confort. Por supuesto, hay envíos a todo el país. Llame ya mismo al Fonovía 2507-3883. Entonces, estaba Viviano intentando explicarnos, bueno, cuál era el origen de todo esto que de afuera se ve bastante entreverado, ¿no? La dificultad o la resistencia a los cambios, un aspecto. Sí, es una institución que está en formación y sin lugar a dudas hay muchos procesos que se van cumpliendo y se van cumpliendo con dificultad. Pero, no, sí, pero nadie renuncia, la renuncia así tan masiva. Sí, digo masiva porque son 3, pero... Se ha mencionado que hay 3 renuncias, sí. 2 de ellas son antes que yo asumiera y no desconozco los motivos. Y esta que ocurrió estos días del director Katz, hasta a mí me sorprende porque yo tengo una relación muy fluida con él. Estuvimos trabajando hasta el mediodía de antes de ayer en una reunión en el Ministerio de Trabajo para trabajar temas vinculados a reglamentos de opinión en conjunto. Y en la tarde él me llamó porque iba a renunciar y que los motivos eran personales y que más adelante hablaríamos de ello. Es todo lo que le puedo saber decir de alguien con quien estuve trabajando hasta poco tiempo, 2 días atrás. Imagino que no correspondería que usted tenga que estar diciendo No, más yo tampoco... A ver, cuando él en la llamada me dice son motivos personales, Álvaro, después hablaremos porque entablamos una buena amistad. Le tengo que desear suerte, nada más. No voy a hurgar en esas cosas que él prefirió guardarla en la reserva. ¿Cómo es la presidenta Gabriela Fulco? Bueno... Es una mujer que impone mucha autoridad, que es de armas tomar, que es ¿Por qué genera conflicto alrededor? Bueno, la presidenta es una persona muy decidida y es una persona que, bueno, es muy en la búsqueda de los horizontes y las propuestas que se plantea, muy insistente, ¿no? Pero... Si fuera hombre, nadie la cuestionaría. Y bueno, cada uno estamos llamados a cumplir un rol. En el caso mío, yo represento a la posición política de este país. Yo podré estar de acuerdo como no podré estar de acuerdo, pero dentro del marco normal del funcionamiento de las instituciones, mientras esté garantizado la oposición de ideas naturales, yo no tengo que quejarme. Y lo he podido discutir con ella internamente, tenemos enormes diferencias en algunos puntos, en otros también hemos discutido públicamente, pero bueno, si en definitiva lo que queda es la mejora de la institución y de esa... Pero está en ese camino porque lo que se ve de afuera, perdón que insista, es un conflicto que persiste entre funcionarios y directorio, presidenta más en concreto, directores que renuncian. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la institución? Vaya uno a saber. Nosotros lo que tenemos claro es que desde que asumió el actual periodo de gobierno la presidencia de INISA, Gabriela Fulco, este es el tercer miembro del oficialismo que renuncia. Los 2 anteriores explicitaron sus motivos, que era el relacionamiento con la presidenta. Yo con Eduardo Katz, como él lo dijo, estuvimos trabajando en el Ministerio de Trabajo hasta el mediodía del día que renunció y como había un rumor, yo lo consulté personalmente al terminar la sesión en la DINATRA y él me dijo desconocer la posibilidad de que fuera relevado y en la tarde presentó renuncia por motivos personales. Para nosotros, hacia dónde va el sistema es una preocupación. Tenemos claro de que estamos en una situación... ¿Pero puede ir hacia algún lugar con tanto conflicto? Esa es la pregunta. Estamos claros de que estamos en una situación peor de la que veníamos. Es decir, el sistema está en una situación un poco más estable, luego de mucho esfuerzo, una inversión muy grande en el periodo anterior, en recursos humanos, en infraestructura, etcétera, etcétera. Se habían logrado ciertos niveles de calidad en la atención. Y reducción de fugas, que eso fue también muchas cosas. Se iniciaron procesos de disminuir el encierro, aumentó la cantidad de horas que estudiaban, que trabajaban afuera de los servicios de privación de libertad, ¿no? ¿Y hoy qué pasa?
se redujo la cantidad de adolescentes que trabajan fuera, se desmantelaron todos los programas vinculados a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezaron a aparecer de vuelta la fuga, las agresiones a los trabajadores. Es decir, a su pregunta, ¿hacia dónde va? Es decir, venimos descendiendo o regresando a momentos del sistema que estaban en peores condiciones, ¿no? Luego de haber alcanzado cierto nivel. Exacto. ¿Cómo lo ven, cómo lo sienten o qué quisieran preguntar? En primer lugar, como un problema interno del partido de gobierno, porque todos los problemas en INISA ocurren dentro de los directores que son del oficialismo. O sea, claramente esto, como ocurre en otros sectores del ámbito estatal, hay un diferendo dentro del partido de gobierno que se ramifica, y acá tenemos en el INISA, como tenemos en ACE, como tenemos en la enseñanza, hay un problema interno del Frente Amplio que no logra resolver. Quedó claro el planteo, ¿qué opinás? Es un problema social que tenemos todos, ¿no? Porque si lo reducimos es un problema del partido de gobierno, la propia Fulco ha dicho que hay generaciones perdidas. Entonces el problema es mucho más grave que un problema interno del Frente La Amplio. propia Fulco dice, si yo fuese infractora y estoy acá adentro, dicho con otras palabras, yo, con las carencias y la indignidad con la que se está privado de libertad acá, me escaparía. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo que pasa es que cada vez que se va alguien, a mí me recuerda aquel episodio del 2009 cuando Mateo Méndez, el padre Mateo Méndez, salió huyendo del Interg. Y ahora buscaba sus palabras y decía, este sistema tiene mucho de enfermo, de perverso y de corrupción. El instituto tendría que hacer una mirada crítica. Decía también, el poder político o sindical no debería utilizar este espacio para recaudar beneficios personales o sindicales. 2009. Yo le pregunto, por ejemplo, a Viviano, que es representante de la oposición, ¿este diagnóstico se aplica a lo que pasa hoy? Yo creo que acá hay una discusión política del 2010 en adelante, 2011, que ustedes la conocen perfectamente, que trató de buscar salidas y buscar un protocolo y un proyecto de mejor tratamiento de la minoría infractora en el país. Y terminó con el diagnóstico que se necesitaba una institución más especializada en el tema, separarla de INAU y darle autonomía, darle respaldo y empezar a definir una política concreta. Yo, si bien represento a la oposición política, como dije, hay algunas cosas que la que dice el sindicato que yo no comparto. Yo creo que hay un esfuerzo importante por darle un rumbo a la... ¿Se abandonaron o no se abandonaron programas de educación? Yo creo que el programa de inserción social y comunitaria, que es el que refiere Salaverry, por primera vez en muchos años tuvo la designación de su director por un concurso y está tratando de rearmar una estructura que es clave en el proceso de la estrategia de trabajo que el director se ha fijado. Y es que los jóvenes estén más tiempo afuera tratando de hacer algo positivo y tratar de reconvirtiéndose que estar adentro de las rejas. En segundo lugar, creo que el programa educativo quizás pocas veces ha tenido tantas horas como tiene hoy con convenios con secundaria. ¿Y cómo puede ser tan contradictoria la visión? Con otras instituciones de la sociedad civil que están contribuyendo al trabajo dentro del sistema. ¿Puedo contar alguna cosita? Sí, pero no entiendo de verdad, como dos personas que están en el mismo lugar ven la realidad tan distinta. Contradictorios hay, evidentemente. No, es claro eso. Lo que yo refería es al periodo anterior de gobierno, los niveles que se alcanzaron. Tuvimos un conflicto con respecto al programa que menciona Viviano, y se está tratando de restablecer, pero fueron desplazadas sus autoridades anteriores. Es cierto que recién, vamos 2 años y medio de gestión, es la mitad del periodo. Es decir, algunos discursos al asumir la responsabilidad tienen cierta validez o diagnósticos. 2 años y medio después no puedes seguir diciendo que el problema es el pasado. Algún grado de responsabilidad tienes que tener en el cambio, ¿no? Las horas docentes han bajado, no crecieron, han ido bajando sistemáticamente. ¿En el sistema? En el sistema, sí, en el sistema. Sí, horas de secundaria han bajado. Los profesores tenemos menos. Está todo, salvo que hubiera menos adolescentes, pero está todo cubierto. No, pero hay pero menos horas él habla en general y usted está hablando del INISA. Hay menos... No, yo estoy hablando de INISA. Yo trabajo en INISA. Le quiero poner nombre a esto, porque en realidad, básicamente le mando un saludo grande a todos los de la Colonia Berro. Yo trabajo en la Colonia Berro, doy clases de historia en secundaria en la Colonia Berro y sí bajaron las horas, eso no me lo va a poder discutir, bajaron las horas de secundaria. Pero más allá de eso... Deben haber bajado porque bajaron o porque se agruparon grupos o porque o hay menores... porque han sacado grupos, de alguna manera han sacado grupos de un lado para ponerlos en otro. Absolutamente todos los centros cubiertos por el convenio con secundaria, las cubre secundaria las horas,
jóvenes en su trama curricular. Exactamente, pero ha bajado las horas. Revíselo y vas a ver que han bajado las horas. Pero más allá de esto, hay que ponerle nombres, ¿no? De alguna manera lo que importan acá son los gurises. Lo que importan acá son los jóvenes infractores que tienen que tener medidas socioeducativas para poder salir de esa situación. Acá no me importa Fulco. Poco importa Fulco, poco importa Joselo López. Acá lo que importa es que el sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque tenés, por un lado, un directorio que de alguna forma está peleado con el sindicato. Y yo creo ni que los trabajadores deben manejar todo, ni que deben ser desoídos. O sea, los trabajadores tienen cosas que decir, porque son los que pasan 12 horas con los gurises, pasan la noche con los gurises, son los que son quemados por jugolín caliente. A ver, entonces, si vos tenés un directorio que lo mira de costado y que le parece que su librito, ¿no?, les va a explicar el mundo y de alguna manera van a aplicar todas esas maravillosas recetas, pero no van a hablar con los tipos que están 12 horas ahí, me parece que estamos cerrados. Tampoco quiere decir que el sindicato maneje todo, obviamente que no. Pero me parece que con este divorcio, los únicos que pierden es la sociedad. Está clarísimo. Ahora, fíjate que vos decís que acá no importa Fulco, no importa José López. Pero termina reduciéndose a Fulco. Y llamale José López, llamale trabajadores. Fulco y el sindicato, que responden a la misma matriz política. Yo ratifico lo que dije al comienzo, más allá que a algún compañero no le ha gustado. Este es un lío adentro de la misma matriz político-ideológica sindical que gobierna el país. Entonces, esta es la base del problema. Lo está diciendo Leo. Lo está diciendo Leo. No me politices el tema. Es demasiado... Pero es el aspecto central. No, el aspecto central no. Graciano, estás equivocado. Pero si quien dirige el país no pueden causar un problema, ¿quién lo va a encauzar? ¿Quién lo va a encauzar? Señores, permítanme venir a este lado del panel, por favor. Si vamos a politizar todo, evidentemente no buscamos soluciones, buscamos rédito político, Graciano, no embromes. El tema, perdón. No estoy buscando ningún rédito de nada. Claro, Marciano, si todo lo politizás. Señores, por favor, déjame terminar de hablar y después hablar. Aprovechemos el tiempo. A mí lo que me parece que lo que hay es una lucha de conflicto de hace muchos años entre el sindicato y las autoridades. Porque no es que han pasado varios directores ahora en los últimos 2 años. Pues lo decías tú recién, Mateo, que tenía experiencia, se suponía, en el tema de menores infractores, evidentemente era imposible de manejar el tema ahí. En el sindicato ese hay una corporación muy fuerte, ha habido casos de corrupción muy fuerte, ha habido un montón de temas, los brazos gordos no son un invento. La pregunta del millón es la siguiente: ¿falta gente? ¿Falta funcionarios? Perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Faltan funcionarios? Faltan funcionarios, pero le quiero aclarar una cosa. Entonces, perdón, la otra pregunta es la siguiente. ¿Por qué en el rubro cero, que se reparte todos los años entre los funcionarios lo que no se gasta, no se usa para contratar nuevos funcionarios y se divide entre todos los funcionarios que están trabajando actualmente hoy en el INISA? Y hablamos de mucha plata, hablamos de 100 y tantos millones de pesos. ¿Se lo contesto? Por favor. Sencillísimo. Uno no puede hacer una contratación permanente por un crédito que es finito. Es decir, a mí me sobran... Todos los años sobran. No, pero no sobra la misma cantidad todos los años. Una cosa es que al final del periodo de la ejecución tenés un remanente que no se ejecutó y eso hagas un reparto, que es lo que se hace. Y otra cosa es una contratación permanente contra esos créditos que se pagan una vez y no existen más. Es imposible. Todos los años se pagan. Con lo que dice... Si me Pero permite, me deja decir algo, sí. algo porque me pareció grave lo que aseveró. ¿Qué aspecto? No, que es una corporación y que hay casos de corrupción muy fuertes. ¿Qué caso de corrupción dentro del sindicato? Hubo varios directores en los últimos 15 años. Y algunos de ellos... Usted habló del sindicato y dice que y algunos de ellos, hubo varios directores, algunos de ellos se fueron porque no pudieron combatir los robos de los funcionarios, de la carne, de los alimentos, etcétera, etcétera. Y se fueron de ahí. Y podemos traerlos. ¿Pero qué tiene que ver el sindicato con eso? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el sindicato los funcionarios, con la organización de ¿a los quién funcionarios? responden? ¿A quién responden los funcionarios? De todas maneras, hay funcionarios afiliados y no afiliados. No estamos hablando de casos que llevaron a procesamientos por corrupción. O sea, estamos siempre en él, se dice que... me pareció una fórmula que involucraba la responsabilidad del sindicato en bien. casos de corrupción y yo quería desmentir eso. Está claro. Viviano, Yo creo que hay que poner arriba de la mesa el problema de fondo. ¿Cuál es? El tema institucional. Pero antes, una aclaración al amigo panelista, que a mí lo que refiere al directorio y lo que dijo a mí no me involucra. Yo suelo andar en los centros, conocer la realidad, hablar con sus directores, hablar con los adolescentes privados de libertad, y si no, que lo diga el sindicato que está acá. Segundo, es una institución muy endeble, con mucha dificultad, con carencias enormes de funcionarios, con déficits en la infraestructura y con dificultades hoy para armar su organización. Como lo dije al principio,
Oficinas enteras que son clave en cualquier institución no las tenemos porque el proceso de separación con INAU nos dejó sin ella. Y hoy todavía no tenemos los recursos para poder cumplir con ellas. ¿Es un tema de recursos? Es un tema de recursos. Y es un tema de ir formando la institución que lleva tiempo. Toda institución lleva tiempo. El interior del país, por ejemplo. Nosotros la ley nos otorga competencia nacional para las no privativas. Aquellas medidas que el juez remite cuando no considera la privación. Bueno, en Montevideo y el área metropolitana y Salto la podemos ejecutar a través de convenio. En el resto tuvimos que hacer un convenio con INAU porque no podemos. La privación de libertad, con lo que implica el desarraigo, con lo que implica la vinculación de la familia y poder atenderla en un contexto diferente como en el interior del país. Y no lo podemos llevar porque no tenemos recursos. Dimos una larga discusión y la seguimos dando. Seguramente no sabemos expresarnos bien, pero no hemos tenido suerte en la discusión presupuestal tampoco. Hoy escuchamos, el tema de los recursos queda clarísimo, pero también se escucha hoy propuesta de, bueno, cuando los chicos ya estén por terminar de cumplir la pena y ya estén, no sé si rehabilitados se puede decir, pero por lo menos bastante prontos, ¿no? O listos para salir, al punto que esa permanencia final puede hasta ser perjudicial y terminar embarrando ese proceso que venía bien. Entonces se propone anticipada, ¿no? Que salga antes. ¿Desde qué lugar se está planteando eso? ¿Desde la lógica, de verdad, de las necesidades y la valoración de rehabilitación? ¿O desde como tenemos falta de recursos y esto es un desastre, vamos a sacarlos? Esperemos que no sea así. ¿Qué piensan ustedes? En eso tiene que opinar. Tenemos que opinar mucho, el sistema judicial tiene que opinar mucho, intervenir, y no solamente puede quedar ese tema en la discusión política. Sería un error. ¿Qué opinan desde tribuna? Bueno, yo creo que estamos observando una falta de políticas públicas en el INISA debido a los recursos, y también creo que nos estamos enfrentando a un gran problema, que es que las cabezas, en este caso la presidenta Fulco, cada vez que sale a declarar es como la peor bomba, ¿no?, que puede explotar. Y a mí me congratula mucho, independientemente de si coincidimos o no ideológicamente, pero de la opinión pública vemos una y otra vez como cada vez que hay un problema dentro de INISA, sea de la índole que sea, sale el director de la oposición y Fulco cada vez que sale, que son pocas veces, no da soluciones, no explica lo que está pasando, tiene un mal relacionamiento con los trabajadores, tiene un mal relacionamiento con la sociedad civil, porque la sociedad civil está comprometida con estos temas, porque obviamente es un tema de seguridad y todos queremos que mejoren el tema de la minoría. Bien. Pero... ¿Valen? El tema de los menores infractores es un tema muy doloroso para el Uruguay. Se puede improvisar con la marihuana, no con los menores infractores. Necesitamos saber a dónde estamos yendo, un lineamiento claro y tener autoridades competentes. Ligia. Sí, con respecto a estos temas, me parece que tiene que ver inclusive con lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? El tema de la violencia. No se están dando soluciones de fondo. Acá, si no hay una solución de fondo, no va a haber solución. Y me parece que lo único que ha hecho este gobierno es hablar, bueno, de planes de contención social que están emparchando las situaciones, porque no hay soluciones de fondo, no hay un futuro a estos jóvenes, a estos niños que están en estas escuelas, a estos jóvenes que están en el INISA. ¿Qué solución les damos? ¿Qué futuro le estamos dando? ¿Un futuro donde puedan hacer planes, donde puedan tener un proyecto de vida? ¿Un futuro con un salario digno, con una vivienda, con una educación? José Luis. Teoría y práctica no son cosas incompatibles. Me parece que mal hacemos si no encuadramos esto de alguna manera y le buscamos un marco teórico justamente a las cosas que se ponen en práctica, porque los tiempos así lo exigen. Yo creo que el problema de la minoridad en el Uruguay es el problema que ha quedado expuesto muchas veces cuando hablamos de la imputabilidad de los menores y todo lo demás, y tenemos esa gran discusión, ¿no?, sobre las políticas de encierro. Y me parece que hay una cabeza como que el encierro soluciona mucho de los problemas y enfocamos todo ahí y nos encontramos con un problema que es el mismo problema que tenemos con el encierro de los adultos. Entonces, me parece que el abordaje integral desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la inclusión y el tratamiento de los menores, es lo mejor. Y a mí, yo he tenido como indicio de que se ha estado en ese camino y que la reforma justamente apunta a eso, ¿no? Es decir, la separación. Ahora, claro, sin recursos es bastante difícil poder encarar algo. Sí, sin recursos, en conflicto con el sindicato y con renuncia de directorio, es difícil. Sí. Pausa y ya venimos.